Cuando un hombre verdaderamente poderoso entra en una habitación, no lo anuncia, no necesita palabras ni gestos grandilocuentes. Su mera presencia transforma el aire, como si una antigua fortaleza de compostura se erigiera en silencio dentro de cada mirada que se cruza con la suya. No se trata de un don etéreo, sino de un arte cultivado. El dominio de la energía no verbal, la serenidad como escudo y la mirada estratégica como lámpara encendida en la oscuridad del teatro social. Él no se presenta, se revela y, en ese instante, se impone sin esfuerzo, como el depredador que nunca ruge, pero cuya sombra basta para silenciar la selva. 1. Cada palabra que pronuncias es un hilo visible en el tapiz de tus intenciones. Y en este juego moderno de percepciones, esos hilos pueden ser usados para atarte. El que comprende que las palabras crean compromisos y los compromisos vulnerabilidad, elige el silencio como su primer acto de soberanía. La incertidumbre se convierte entonces en su aliada, como un velo que protege su voluntad. Mientras otros se desgastan explicándose, él permanece como un espejo inquebrantable de autoconfianza, obligando al mundo a adivinar su próximo movimiento. 2. Observa cualquier entorno profesional o social. Los que interrumpen, los que ríen demasiado alto, los que llenan el espacio con palabras, están proclamando una inseguridad que no saben nombrar. El hombre que ha escalado la montaña de la contención permanece callado, dejando que sus gestos, su postura, su respiración pausada, hablen por él. Cada pausa se vuelve un acto de poder. Cada silencio, un campo magnético. Él no compite por atención. La atención lo busca. 3. En las trincheras invisibles del día a día, en reuniones de trabajo, en conversaciones de pareja, en negociaciones sutiles, la figura que observa en calma es la que posee la ventaja. Como un jugador de ajedrez que ve 5 jugadas más allá, su quietud no es pasividad, sino estrategia. En esa calma vibra el eco de Maquiavelo. No reacciones por impulso, deja que el otro revele su mapa primero. Así, la mirada se convierte en un faro y el cuerpo en terreno inviolable. 4. La psicología social lo confirma. El líder natural rara vez es el más elocuente. Es aquel cuya economía verbal dota a cada palabra de peso específico. Habla poco, pero cada sílaba cae como una piedra en el agua. El efecto es inmediato. Se le escucha no por lo que dice, sino por lo que representa. Su voz no necesita volumen, porque viene respaldada por la invisible corona de dignidad que ha forjado en su interior. 5. El error fatal del hombre moderno es creer que más palabras significan más autoridad, que elocuencia equivale a respeto. Pero el respeto verdadero surge de la autoaceptación silenciosa, de la luz que irradia a alguien que no busca validación. Nietzsche lo comprendió. El poder real actúa sin anunciarse, y Schopenhauer lo aceptó. La serenidad es la cima de la voluntad domada. 6. Para encarnar este respeto silencioso, hay que despojarse del ruido, abandonar la compulsión de justificarse, la urgencia de responder, el miedo al vacío, y revestirse en cambio con el manto de la intención deliberada. Espalda recta, movimientos lentos y certeros, ojos que miran sin titubear pero sin confrontar. Cuando te acusan o interrogan, no respondas de inmediato. Resiste el impulso. El río más profundo es siempre el más callado. Este despertar no es para todos. Requiere coraje, constancia y la voluntad de renunciar a la superficialidad. Pero para el que lo elige, trae consigo una transformación radical, de ser uno más que pide respeto, a convertirse en el hombre cuya sola presencia lo impone. Porque el respeto verdadero no se exige con palabras. Se comanda con la fuerza silenciosa de tu presencia
y tu autodominio. 7. Silencio antes de entrar. Es la montaña de la contención que no necesita anunciar su llegada. Cuando él cruza el umbral, sus pasos son sombra y su mirada, antorcha. No busca captar atención, la atrae sin esfuerzo. El espacio se curva ante su presencia callada, como si el aire reconociera su autoridad sin que él pronuncie palabra. 8. Silencio antes de hablar. Aquí se viste con el manto de la confianza. La espera antes del verbo no es vacilación, es dominio. Mientras otros corren a llenar el vacío con ruido, él lo llena con tensión. Porque quien se apura a hablar, se entrega. Quien demora el verbo, impone. Su pausa es la piedra angular del respeto. Su voz, cuando finalmente emerge, parece esculpida por la propia necesidad del entorno. 9. Silencio antes de reaccionar. Esta es la cima más alta, la del río que no se desborda. Cuando la provocación llega como un trueno buscando grietas, él permanece inmóvil, blindado por el escudo de sus límites. No responde, observa, no cede, calcula. Cada segundo que sostiene el silencio es una jugada invisible en el tablero del alma humana. En ese mutismo se revierte el juego, y el que pretendía atacar se encuentra desnudo ante la inquebrantable serenidad. Estos 3 silencios no son ausencia de palabra, sino presencia absoluta del ser. Son la arquitectura de una autoridad que no se explica, se impone. En un mundo de gritos, su mutismo es himno. Así camina Michael Corleone en la sombra del padrino. No alza la voz. Su mirar sentencia, su callar condena. Cuando él entra, el ambiente se contrae como si reconociera a un dios sin templo, y cuando habla, lo hace como quien ya ganó la batalla. Él no busca respeto, lo encarna. Cada gesto es cálculo, cada silencio, un golpe psicológico. Mientras los demás se debaten en la necesidad de probar su valía, él simplemente es. Existe con una corona invisible que pesa más que cualquier discurso, porque en el fondo, quien necesita ser validado con palabras, ha perdido ya la guerra interior. El exceso de verbalización se huele como debilidad. Es un eco ancestral. Seguimos a quienes no imploran ser seguidos. El espejo del respeto no refleja al que se mira, sino al que proyecta sin querer. Y he aquí la paradoja. Mientras menos hables de ti, más hablará el mundo en tu nombre. Cuando otros te narran, tu leyenda crece. La autopromoción es una barca de papel en un río de acero. La verdadera reputación se construye en el eco de los otros, no en tu garganta. Y cuando llega la crisis, cuando el juicio social arde como antorcha contra tu nombre, los verdaderos hombres no se explican, se sostienen, permanecen erguidos, montañas silenciosas. No defienden, recuerdan con su sola postura que sus actos pasados ya respondieron. Este tipo de serenidad desconcierta al mundo. Parece magia, pero es maestría. ¿Sabías que hubo líderes que ganaron guerras sin pronunciar amenazas? Su poder emanaba del modo en que ocupaban el espacio. La postura, esa torre que construyes con huesos y voluntad, es la primera bandera que ondeas. Una espalda curvada grita sumisión sin necesidad de palabras. El cuerpo no miente. Es un emisario brutal de tu verdad más íntima. Por eso, los sabios del poder, los que han leído a Maquiavelo, que han cabalgado con Jung sobre las sombras de su ego, que han sentido en sus venas la voluntad de Nietzsche y la serenidad amarga de Schopenhauer, saben que el respeto se forja mucho antes de hablar. En la forma en que entras a una sala, en cómo ocupas una silla, en lo que decides no responder. Tu lenguaje corporal es un manifiesto grabado a fuego. El 90% de tu influencia nace ahí, en la manera en que estás sin hablar. El pecho abierto es una declaración. Los hombros rectos son un estandarte. El mentón elevado
una frontera que separa la firmeza de la desesperación. Tu sola presencia puede silenciar una sala, si has aprendido a gobernarte a ti mismo. Y así, el hombre que desea respeto no lo pide, lo irradia. No se desespera por ser escuchado, se vuelve imposible de ignorar, porque el mundo sigue a quien camina como si llevara una corona, aunque nadie la vea. El verdadero respeto no se exige con palabras, sino que se impone con la fuerza silenciosa de tu presencia y tu autogobierno. En un mundo donde la palabra se ha devaluado y la presencia se ha vuelto el verdadero lenguaje del poder, el hombre que busca respeto sin suplicarlo debe transformarse desde dentro. Se convierte en una fortaleza de compostura, un faro silencioso que no necesita gritar para que su influencia se sienta. Él ocupa su espacio con la autoridad tranquila de quien no necesita permiso. Sus pies, firmes como raíces de un roble ancestral, sostienen una postura que no pide disculpas. Cada movimiento es una pincelada deliberada en el lienzo del momento. La prisa es ajena a su cuerpo. Sus gestos no negocian, gobiernan. En el tablero invisible del poder no verbal, ha aprendido que moverse lentamente es dominar el ritmo del juego. Como un felino que observa antes de saltar, su cadencia impone sin levantar la voz. Su mirada es un espejo de autorrespeto. No se desvía por cortesía ni por miedo. Cuando los ojos de otros se encuentran con los suyos, no buscan pelea, pero tampoco ceden. Esa fracción de segundo más allá de lo cómodo es un susurro de poder en el subconsciente del otro. Estoy aquí, soy presencia. No hay agresión, solo una firmeza templada por la conciencia. Como la luz de un faro en la niebla, su mirada guía, pero también advierte. Su respiración es la del monje y el guerrero, profunda, abdominal, rítmica. Antes de cruzar umbrales de presión, inhala la montaña y exhala el río. 3 respiraciones que no solo oxigenan su cuerpo, sino que cincelan su energía. En esa quietud se redefine, de reactivo a deliberado, de ansioso a imperturbable. Respira como quien ya ha vencido. En el arte de habitar el espacio, él es soberano sin necesidad de proclamarse rey. No se repliega. Sus brazos descansan con dignidad, sus piernas ancladas sin rigidez. No cede el paso por reflejo. Observa, decide, concede solo cuando el gesto sirve a su estrategia. Cada puerta que cruza se convierte en un umbral que él define. La economía de sus movimientos revela un dominio interior que no necesita validación externa. Evita el ajetreo nervioso, las manos inquietas, los pies tamborileando ansiedad. Su cuerpo no busca aprobación, ya la posee. En su control emana la serenidad del que ha dejado de mendigar presencia y ha comenzado a encarnarla. Sus microexpresiones son precisas, medidas. No regala sonrisas vacías. La excesiva necesidad de agradar ha sido sustituida por una neutralidad majestuosa, donde cada sonrisa escasa pero auténtica es una gema que refuerza su autoridad. En su rostro vive el equilibrio entre accesibilidad y distancia sagrada. Cuando al fin habla, su voz emerge como un trueno contenido, grave, pausada, sin urgencia. No pregunta dónde debería afirmar, no implora, declara. Evita los parásitos del lenguaje que diluyen su mensaje. Quizá, solo, ¿cómo qué? Su palabra es un río que ya no pide permiso al cauce. Lo esculpe. El estudio de sí mismo es su ritual más sagrado. Se graba, se observa, y en ese espejo tecnológico descubre los reflejos de una sumisión antigua que ya no le sirve. Cada gesto corregido, cada mirada que sostiene, es un ladrillo en la construcción de su invisible corona, pero no se engaña. Sabe que la práctica vacía lo vuelve actor. Por eso, cada ajuste nace del centro, del núcleo de su identidad
que ha elegido despertar. Camina la cuerda delgada entre poder y prepotencia con la precisión de un equilibrista. No desea imponerse, desea irradiar. La autoridad que cultiva no se impone por miedo, sino que emerge como una flor que brota del abismo interior. Ha entendido que la fuerza que intimida genera resistencia, pero la fuerza que inspira engendra lealtad. Tú lo has sentido. Esa presencia que llena un espacio antes siquiera de cruzar la puerta. No es magia, es un lenguaje secreto, hablado por músculos, mirada, silencio y gravedad. Es el resultado de decisiones minúsculas, sostenidas, ritualizadas, hasta que el cuerpo se convierte en mensaje y el alma en estandarte. Porque al final, la verdad se revela. El respeto no se exige con palabras, se comanda con la fuerza silenciosa de tu presencia y tu dominio interior. Este conocimiento no es una técnica, es una alquimia interna, el dominio del lenguaje sin palabras, esa corriente invisible que fluye entre miradas, gestos y pausas, requiere más que táctica. Exige una transmutación silenciosa, un despertar. Porque en 2025, el hombre que busca respeto no puede seguir pidiéndolo con ruido. Debe construirlo desde adentro, portando la invisible corona de dignidad que solo aquellos con dominio propio saben llevar. Todo comienza con el primer veneno, la reactividad emocional. No es el grito ni el golpe lo que revela debilidad, sino ese leve temblor en la voz, esa urgencia por defenderse al instante. En ese microsegundo en que permites que otro gobierne tu estado interior, la fortaleza de tu compostura se agrieta. La montaña del autocontrol se derrumba no con estruendo, sino con un susurro. La voluntad se disuelve como niebla, y con ella, el respeto que habías cultivado durante años. El verdadero poder no se defiende, observa. No se apresura, elige. Como el príncipe de Maquiavelo, que sabe que contenerse no es moralidad, sino estrategia vital, tú también aprendes a no dejarte poseer por el fuego ajeno, porque quien reacciona ha entregado su corona. Y entonces descubres el arte del intervalo, esa pausa sagrada entre estímulo y respuesta. En ella habita tu renacimiento, como si, ante una provocación, descendieras al fondo de ti mismo, a esa cámara oscura donde la amígdala grita, pero tú eliges encender la luz de la corteza prefrontal. Allí, la respuesta no brota como espina, sino como espada templada. El silencio se vuelve escudo, el tiempo, tu aliado. En los 3 segundos de inmovilidad, la energía se reconfigura. El otro, inquieto, empieza a exponerse. Tú, quieto, empiezas a reinar. Hay hombres que se ahogan en la urgencia de responder. Temen no ser escuchados y esperan. Pero tú habitas el silencio como quien recorre un jardín oculto. La pausa se convierte en tu castillo. Una simple mirada sostenida, una expresión neutra, una ceja apenas levantada. En estos gestos se esconde el ajedrez de la influencia. No necesitas palabras para mover fichas. Tu presencia basta. Cuando caminas por la sala de reuniones, no eres quien interrumpe, sino quien observa. Te conviertes en el espejo donde los demás se proyectan, revelando su inseguridad con cada apuro. Mientras ellos se agitan, tú levantas el manto de la confianza, el que no necesita ser anunciado. Como Buffett, permites que el silencio haga su trabajo. Cada vacío que creas es una presión que el otro no puede sostener, y así termina cediendo más de lo que pretendía. Incluso en culturas tan distintas como la japonesa, este principio tiene nombre: Mea, el espacio entre acciones. Allí, donde el ruido reina, tú eliges la pausa como declaración de presencia. En cada encuentro,
Cada negociación, cada interacción, tu ritmo lento y calculado, talla un aura de dominio que nadie se atreve a cuestionar. Y cuando llega el momento de la confrontación directa, tú invocas el arma más poderosa, el silencio absoluto, no como evasión, sino como espada invisible. Dejas que el otro se ahogue en su agresión, mientras tú eres el río silencioso que no responde, pero arrastra. En esa quietud, revelas quién tiene el verdadero control. No buscas intimidar, sino encarnar. No manipulas, proyectas, no impones, irradias. Porque has entendido que toda autoridad visible nace del dominio invisible, que la dignidad no se exige, se emana, que el respeto no se grita, se cultiva desde la serenidad de un alma que no necesita ser validada. Así, el hombre que despierta a este poder ya no persigue ser respetado. Se convierte en el respeto mismo, porque ha comprendido al fin que el verdadero respeto no se exige con palabras, sino que se impone con la fuerza silenciosa de tu presencia y tu autodominio. Cuando te acusan con violencia o te provocan con dureza y eliges no responder con palabras, algo cambia en el aire. En ese silencio habita un poder ancestral, como una fortaleza de compostura que se alza impenetrable. Tus ojos, firmes como centinelas en la niebla, sostienen la mirada del otro sin concederle el privilegio de tu voz. Es entonces cuando el agresor tropieza con su propio eco, perdido en el vacío que tú no llenas. Esa ausencia de reacción es la cima de la montaña de la restricción. Solo quien se ha conquistado a sí mismo puede permanecer ahí sin tambalearse. Tu comportamiento constante, esa calma que no fluctúa con el viento externo, se convierte en el espejo de tu respeto propio. No eres marioneta del entorno, sino roca sumergida en el río silencioso de la voluntad. Los demás lo sienten, como animales que detectan firmeza sin necesidad de palabras, y se inclinan hacia esa estabilidad como lo harían hacia una fuente de seguridad. En un mundo de rostros cambiantes, tú te vuelves punto de referencia, el eje inmóvil en el torbellino emocional. Pero alcanzar este centro no es casualidad. Implica mirar adentro con brutal honestidad, reconocer los lugares donde otros pueden tocar tu herida, los botones que han sido pulsados una y otra vez. Allí donde más reacciones has tenido, es allí donde los jugadores estratégicos colocarán sus trampas. Y por eso te anticipas. En la oscuridad de la noche mental, ensayas. Imaginas el veneno y programas tu antídoto. En ese teatro invisible te conviertes en arquitecto de tu silencio. El enemigo no sorprende a quien ya ha estado 1000 veces en ese escenario interior. Y sí, al inicio, ese control puede sentirse como máscara, pero persiste. El fuego que simulas será, con el tiempo, tu verdadera luz. Tu cerebro, alquimista silencioso, reconfigura su química para seguir la ruta que tú le marcas. Así nace el hombre nuevo, uno que no actúa para parecer fuerte, sino que es fuerte porque ya no necesita actuar. Tu cuerpo, ese vehículo de tu voluntad, también debe estar en sintonía. ¿Cómo dominar tus emociones si tu fisiología te traiciona con hambre, sueño o agotamiento? El verdadero estratega cuida su cuerpo como un templo de autoridad. Sabe que un emperador deshidratado se convierte en bufón. Y tú no estás aquí para entretener, sino para mandar sin levantar la voz. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de convertir tus emociones en aliados. Una emoción sin dirección es una grieta. Una emoción canalizada es una lanza. Reaccionar es caer en la trampa del momento. Responder es esculpir el momento según tu intención. Entre una y otra opción se define tu reino. Observa a los titanes del poder. Los ves callados,
casi inmóviles, y sin embargo te sientes evaluado, medido. No dijeron nada, pero de pronto tú estás hablando de más. Eso es la presencia evaluativa, la luz estratégica de una mirada sostenida, el vacío implacable del silencio, el rostro sin juicio que precisamente por eso obliga al otro a justificarse. No es magia, es psicología milimétrica. El respeto no se pide, se impone sin emitir sonido. Más allá de este dominio sutil está el arte de demostrar sin declarar. Los hombres sabios entienden que cada vez que verbalizas tu grandeza, le quitas brillo. He construido imperios, dices, y al decirlo, los reduces a palabras. En cambio, quien se mueve con la invisible corona de la dignidad, deja que su obra hable en susurros tangibles. Acciones tan afinadas que no necesitan megáfono. Resultados tan evidentes que no requieren presentación. Esto es la regla de la demostración oblicua. Como un rey que no anuncia su linaje, sino que lo revela en la forma en que entra en la sala, en cómo lo miran los demás. Su autoridad no nace de lo que dice, sino de lo que ya es. Y tú, si eliges este camino, no te convertirás simplemente en alguien respetado. Te convertirás en símbolo, en el arquetipo viviente del poder sereno. Porque el verdadero respeto no se exige con discursos. Se convoca con la fuerza muda de tu presencia y el dominio absoluto de ti mismo. En un mundo donde las palabras se desperdician como monedas falsas, tú aprendes el arte de callar. No por cobardía, sino por dominio. Como el emperador que no necesita alardear de sus conquistas porque las ciudades caídas ya gritan su nombre, tú te conviertes en una presencia que no exige, solo impone. No te apresuras a contar tus méritos. Dejas que los otros, al verte actuar con precisión quirúrgica, se conviertan en heraldos de tu valor. Has entendido que los ecos que surgen de terceros resuenan más profundo que cualquier grito de autoafirmación. Este tipo de respeto no se fuerza, se cultiva en la montaña del tiempo, regado por actos consistentes, inquebrantables. Cada gesto tuyo se vuelve una piedra más en la fortaleza de tu reputación. No hay necesidad de adornar tu figura con laureles verbales. Tu mirada, como luz estratégica, anuncia lo que tus labios eligen no decir. Aprendes a no celebrar con exceso cuando el elogio llega, una sonrisa serena, un asentimiento firme, y sigues adelante. Ese gesto contenido se convierte en el espejo de tu autorrespeto. No necesitas que te lo digan, tú ya lo sabes. Has vestido el manto de la confianza, ese que no brilla, pero resiste el paso del tiempo. En el campo de batalla de la oficina, donde muchos hablan de futuros grandiosos, pero pocos concretan, tú eliges entregar resultados sin previa fanfarria. En ese silencio premeditado hay una fuerza que desarma. No se trata de ser invisible, sino de elegir cuándo brillar. Comprendes que el momento lo es todo. Como en el ajedrez, una pieza poderosa mal jugada se convierte en lastre. Tu influencia crece, precisamente, porque no la anuncias. Y cuando hablas lo haces con economía monástica. Observas más de lo que intervienes. Escuchas como quien desmantela fortalezas ajenas sin derribar una sola muralla. Has descubierto el poder de llenar el vacío con tu presencia. Allí, en el silencio selectivo, reside tu autoridad. Cuando los demás esperan explicaciones, tú eliges no darlas. No porque no tengas razones, sino porque tu silencio vale más que cualquier argumento. Como el río silencioso de la voluntad, tu energía no se dispersa en palabras. Steve Jobs lo comprendía. Dejaba que el producto hablara, no su boca. Cada vez que evitaba defenderse, construía un trono sobre el que no hacía falta sentarse. En tu andar,
aprendes a anticipar. No ofreces toda tu capacidad desde el primer encuentro. Permites que te subestimen, porque sabes que la sorpresa es arma del sabio. Tu verdadero poder no está en lo evidente, sino en lo contenido. Como quien porta una corona invisible, caminas con dignidad sin mostrarla. El que ostenta demasiado grita su inseguridad al mundo. Pero tú has tejido tu influencia con los hilos del dominio interno. Schopenhauer susurra en tu oído. Acepta el ritmo del mundo sin ansiedad. Nietzsche aprieta tu espalda. Actúa con fuerza, sin necesidad de aplausos. Y Jung ilumina tu sombra. Hazte dueño de lo que proyectas y serás íntegro. Cada principio que has aprendido es una frontera, una barrera sagrada que define tu terreno. Y tú, como guardián de tu castillo interior, no permites que cualquiera cruce. Eres, ante todo, un hombre que se ha conquistado a sí mismo. Y ese es el mayor de los imperios. Porque el verdadero respeto no se exige con palabras, se impone con la fuerza silenciosa de tu presencia y tu autodominio. Aquel que desea ser respetado sin necesidad de alzar la voz debe aprender a revelarse no con urgencia, sino con maestría, no como quien despliega un pergamino de méritos para ser aprobado, sino como el que emerge lentamente del silencio, como una figura envuelta en el manto de la confianza, permitiendo que sus verdaderas virtudes se asomen por las rendijas del tiempo. Porque el valor que se descubre, y no el que se expone, es el que se graba con más fuerza en la memoria de quienes observan. Sin embargo, en la cumbre misma de este arte, acecha una trampa insidiosa, casi invisible: el hambre de aprobación. En cuanto el alma se inclina en busca de validación, la invisible corona de dignidad cae al suelo. Se revela así una grieta, una dependencia que disuelve la autoridad como la sal en el agua. El hombre que domina no suplica reconocimiento. Él es el espejo donde otros buscan reflejarse, la figura que define la realidad sin necesidad de imponerse. En este teatro sutil de poder, el espacio físico es el tablero de ajedrez donde se juega la partida silenciosa del respeto. La manera en que ocupas una sala, el ritmo con el que cruzas una puerta, la firmeza de tu postura o la quietud de tus manos, todo compone la sinfonía de tu presencia. No es un acto de arrogancia, sino de sutil estrategia, el control del territorio, ese eco primitivo que la psique aún reconoce como símbolo de jerarquía. El hombre que se impone sin palabras entra en los espacios con la serenidad de quien ya pertenece, con el paso ralentizado y la mirada dirigida como una lanza luminosa hacia los nodos de poder. No pide permiso, simplemente existe, y su sola presencia exige reconfiguración. En reuniones y rituales sociales, el posicionamiento es alquimia. Sentarse al extremo de la mesa, frente a la entrada, no es un capricho, sino un acto deliberado de dominio simbólico. El que entiende esta danza no fuerza su posición, la ocupa, como el agua ocupa la forma del recipiente. Mientras los inseguros se repliegan, reduciendo su silueta, disminuyendo su voz, el hombre respetado habita su espacio con el aura de un monolito. Él no interrumpe ni es interrumpido. Su perímetro es un santuario invisible trazado por la colocación estratégica de un objeto, la orientación de sus documentos, la inclinación precisa del cuerpo. No hay líneas, pero hay fronteras que nadie osa cruzar. La psicología del territorio se manifiesta con intensidad cuando el poder se vuelve visible. El líder no va al encuentro del otro si no lo desea. Permanece en su monte, convocando desde allí. De pie, mientras los demás se sientan, reforzando sin violencia una diferencia vertical. Es una coreografía ancestral, en la que cada movimiento es un acto de afirmación silenciosa. Mientras camina, toca levemente un mueble,
una silla, un borde, no para apoyarse, sino para declarar sin palabras: esto también es mío. Y en esa sutileza reside su dominio. Cuando alguien se aproxima, el reflejo condiciona la narrativa. Quien se aparta cede terreno no solo físico, sino simbólico. Pero el que permanece, el que fija su posición y obliga al mundo a reacomodarse a su alrededor, ese es el que lleva el escudo de los límites. Porque en su centro reside el río silencioso de la voluntad, que no se agita, pero arrastra montañas. Ese hombre no necesita hablar para mandar. Él observa antes de actuar, contiene antes de ceder, y en su compostura se halla una fuerza que no puede ser imitada. Este es el viaje del que busca respeto en el 2025, no a través del ruido, sino del dominio interno. Entre las exigencias laborales, las estrategias de seducción disfrazadas de interacción cotidiana y el caos constante de un mundo que valora lo inmediato, la verdadera autoridad es la que se teje lentamente en el silencio. Como diría Nietzsche, el que posee voluntad verdadera no grita, actúa. Como sugeriría Jung, el que reconoce su sombra deja de proyectarla y la convierte en herramienta. Y como aceptaría Schopenhauer, el sabio aprende que el mundo no siempre se doblega, pero su serenidad lo hace inviolable. Porque al final, el respeto auténtico no se exige con palabras, se comanda con la fuerza silenciosa de tu presencia y tu dominio de ti mismo. En los campos invisibles donde el poder se disputa sin palabras, él entra no solo en una habitación, sino en un tablero invisible donde cada detalle susurra dominio. El aire tiene una temperatura moldeada por su intención. La luz responde como si él mismo fuera su arquitecto. Antes de que surja una palabra, ya ha trazado los márgenes de la negociación en la mente del otro. No es casualidad. Él ha aprendido que controlar el entorno es como construir la fortaleza de su compostura. Impenetrable, silenciosa, respetada. Llega unos minutos después del tiempo previsto. No por descuido, sino como quien cuida una joya. Su tiempo. Esa entrada tardía es una declaración muda. Mi ritmo define el curso. Todos ya están ahí, pero el centro de gravedad se forma solo cuando él cruza el umbral. No corre. Fluye como un río silencioso cuya profundidad no necesita anunciarse. Y cuando se va, no espera a que la energía se disipe. Parte en el punto álgido, dejando atrás la estela de quien no necesita exprimir cada segundo para dejar huella. Es la montaña de la moderación. El que se retira en la cima demuestra dominio sobre su deseo de permanecer. Cuando entra en un espacio, no invade ni se repliega. Calcula la distancia como un maestro del ajedrez táctil, sabiendo que unos centímetros de más pueden erigir un espejo de respeto demasiado cerca y será visto como amenaza. Demasiado lejos y parecerá evadir. Él habita ese borde exacto donde la influencia se siente sin apretar. No alza la voz para imponerse. Su volumen es exacto, sólido, como una cuerda tensa que vibra con autoridad. Nadie le pide repetir, porque cada palabra suya es un ancla. En una era donde muchos gritan para ser vistos, él se convierte en el eco que todos escuchan. A veces, permanece de pie mientras los demás se sientan, no para humillar, sino como quien levanta la antorcha de la jerarquía sin decirlo. El cuerpo en alto, los ojos que observan desde el faro de la estrategia, elige el lugar donde se proyecta mejor su sombra. En reuniones o cenas, no se agita. Los demás se mueven alrededor de él como astros en torno al sol, no por carisma espontáneo, sino por una presencia tallada en el mármol del autocontrol. Su movimiento es el de un dios en descanso, mínimo, pero con centro gravitacional. Cuando se sienta,
Sus objetos personales no son adornos, son estandartes. El cuaderno colocado con precisión, la pluma que reclama su propio eje, el gesto de reorganizar el espacio como quien reordena su imperio interior. Todo comunica. Aquí estoy, este lugar ya me pertenece. Ni un gesto defensivo, ni un exceso de expansión. Su cuerpo permanece abierto, pero no expuesto, firme, pero no agresivo. La congruencia entre la postura y el espacio es su manto de confianza. Una autoridad que no necesita armadura, porque la vulnerabilidad ha sido conquistada. Y si alguien pasa cerca, no se aparta apresuradamente. Permanece, como un roble que obliga a rodearlo, no por obstinación, sino porque su existencia misma enseña a los demás a redefinir sus trayectorias. Esa técnica del desplazamiento mínimo no es brusca, pero deja huella. Para seguir, deberás reconocer mi presencia. Así, él no lucha por respeto, lo encarna. Su dominio no es una máscara, sino el reflejo de un trabajo interno donde el poder no se exhibe, se sostiene. Ha comprendido que la verdadera autoridad no nace de levantar la voz, sino de conquistar primero el caos interno. En un mundo donde el grito es moneda corriente, él decide ser la pausa que transforma. El respeto verdadero no se exige con palabras, sino que se impone con la fuerza silenciosa de tu presencia y tu autodominio. Como una sombra que aprende a moverse entre la luz sin ser vista, él entra en cada espacio con la precisión de un ajedrecista silencioso. No necesita palabras para reclamar el centro. Su sola presencia reconfigura el tablero social. En cada habitación que pisa, selecciona un punto fijo, una esquina estratégica, un eje invisible de control, y desde allí irradia la fortaleza de su compostura. Es el castillo de su dominio interior. No impone, pero todos giran en su órbita, como si su quietud contuviera una fuerza tectónica. Los líderes antiguos sabían que no hacía falta rugir para ser temidos. Bastaba con aparecer donde el otro se siente forastero. La intimidación espacial no es violencia, es el arte de transformar el entorno en espejo de tu poder no dicho. Pero ese reflejo pierde su brillo si estás siempre ahí, si tu silueta se vuelve rutina. Entonces, emerge la siguiente revelación: volverse escaso. Como un manantial en el desierto, tu valor aumenta en la medida en que no estás al alcance de todos. El manto de confianza que llevas sobre los hombros exige que no te des sin filtro. Es una verdad tan antigua como la economía. Lo que abunda pierde valor. Lo que se reserva se anhela. En el mundo de 2025, donde la hiperconectividad crea ilusiones de cercanía, él aprende a replegarse sin desconectarse. Bloquea su tiempo, protege su energía, se vuelve inaccesible por diseño, no para elevarse sobre nadie, sino para custodiar su propio reino. Su tiempo se convierte en oro, precisamente porque se ofrece con intención. Y cuando decide estar, está completo, sin distracciones, sin mirar el teléfono, sin medias presencias. Es el escudo de los límites el que sostiene su autoridad. No dice sí, por miedo a decir no. Está donde quiere estar, cuando decide estar. Y esa decisión no se toma a la ligera. No se trata de arrogancia, sino de integridad. Porque solo quien se respeta a sí mismo puede inspirar respeto. En el flujo de palabras del mundo moderno, él decide ser el río silencioso. No revela más de lo necesario. No se desnuda en exceso frente a cualquiera. Comprende que la información también es poder y que compartir sin medida es un acto de debilidad disfrazado de transparencia. Observa, con la sabiduría de un monje guerrero, que los grandes hombres del pasado hablaban poco pero decían mucho. Su silencio era un lenguaje en sí mismo. Su misterio, una estrategia.
El minimalismo informacional no oculta, revela lo justo. Deja vacíos que otros llenan con su imaginación, amplificando su imagen sin que él tenga que esforzarse. En una negociación, se retira justo en el momento clave. Deja al otro con la necesidad de volver a sentir su presencia. Esa ausencia pesa más que cualquier argumento. Es el arte del retiro calculado, la danza sutil entre el dar y el retirar. Como un eclipse que deja en penumbra al sol, su desaparición momentánea eleva su valor. No por manipulación superficial, sino por comprensión profunda de la psicología humana. Quien no teme perder, controla el juego. Y en un mundo que premia la disponibilidad constante, él elige lo contrario. Rompe el patrón, se convierte en excepción. Como una estrella que aparece en intervalos precisos, su presencia se vuelve evento, no rutina. Entiende que el respeto no crece con la cantidad de apariciones, sino con la calidad de la energía que emite en cada una. Hay una paradoja en su andar. Mientras más se aleja, más lo buscan. Mientras menos habla, más lo escuchan. Pero su estrategia no es rígida. Sabe que el extremo de la inaccesibilidad crea muros infranqueables. También comprende que la sobreexposición es el suicidio del respeto. Camina la cuerda tensa entre presencia significativa y ausencia calculada. Su influencia es un fuego que arde intermitente, pero nunca se apaga. La intermitencia crea deseo. El deseo crea valor. Así, en la montaña de su autodominio, él no grita. Se sienta, observa, piensa. Y cuando se mueve, lo hace con la precisión de quien ha anticipado 7 jugadas en el tablero de la vida. Porque la auténtica autoridad no se impone, se irradia desde el núcleo mismo de tu voluntad. La luz de su mirada estratégica corta el aire como una espada sin filo, y su dignidad, esa corona invisible que jamás se quita, lo convierte en soberano de sí mismo antes que de cualquier otro. Porque el respeto verdadero no se exige con palabras. Se comanda con la fuerza silenciosa de tu presencia y tu autodominio. Comienza en el silencio, donde nadie exige nada de ti, pero todos observan. Ahí es donde nace tu autoridad. No en el estruendo de las palabras, sino en el eco contenido de tu presencia. Cada vez que respondes al instante, que te haces omnipresente, te despojas de tu invisible corona de dignidad. La urgencia constante es un susurro de necesidad. El acceso sin filtro revela una fortaleza sin murallas, asediada por lo externo. Pero él aprendió a erigir su castillo, con muros de límites claros, fosos de horarios inquebrantables y torres de atención reservada. Decidió ser montaña, no colina, imponente, distante, inaccesible sin mérito. Allí, la ausencia se convirtió en un mensaje más elocuente que la presencia continua. Descubrió que no compartir todo es una forma de poder, que el aplazamiento es un lenguaje estratégico y que la escasez emocional no aleja, magnetiza. En su mundo, la oficina ya no era un campo de batalla reactivo, sino un tablero de ajedrez donde cada movimiento se medía. Concentración ininterrumpida como una jugada de apertura que dicta el ritmo. Cada compromiso filtrado con la precisión del que protege su energía como un recurso sagrado. En lo social, cada invitación evaluada como un test de respeto propio. No por orgullo, sino por fidelidad a su tiempo y su misión. La joya oculta de este arte es la presencia intermitente. El estar y luego desaparecer como el sol tras la nube, dejando tras de sí la memoria cálida de su brillo. Este vaivén de intensidad no es manipulación, sino alquimia. Transforma la familiaridad en deseo. Es el dominio de la técnica más antigua y eficaz del alma humana, el refuerzo intermitente. Él no se volvía ausente por indiferencia, sino por estrategia. Cada regreso
Era un renacimiento. Lo entendió al observar culturas que celebran la contención, donde el silencio es un gesto de respeto y no una falta. Culturas donde el hombre que no habla, pero observa, no es ignorado, sino reverenciado. En ese espejo transcultural encontró su reflejo. No necesita explicar su valor, lo irradia. La contención se volvió su lenguaje, la pausa, su firma, y entonces descubrió la paradoja. El retiro calculado intensifica la conexión. Ser menos visible le hizo más buscado. Cada paso atrás, una provocación al deseo de acercarse. Lo llamaron frialdad, pero era fuego contenido. Lo acusaron de distancia, pero era gravedad. Y cuando llegó el rechazo, no lo combatió. Lo abrazó como a un viento que templa el acero. Dejó que lo excluyeran, y en ese vacío tejió un nuevo imán, la misteriosa atracción de quien no necesita pertenecer para ser deseado. Así convirtió la ausencia en presencia multiplicada y el desapego en energía irresistible. Donde otros corrían tras la aprobación, él se convertía en el que no necesita ser aprobado. Donde el mundo exige ruido, él respondió con la luz penetrante de su mirada. Donde esperaban urgencia, ofreció el ritmo imperturbable del río subterráneo de su voluntad. Porque él entendió lo que pocos comprenden, que el respeto no se exige con palabras, se impone con la fuerza silenciosa de la presencia y el dominio propio. Pato.